Bueno, mis estimados estudiantes, un cordial saludo, muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo módulo correspondiente al curso de operación segura de montacargas. Hoy pues vamos a estar hablando sobre el tema de las cargas y sus características. El módulo pues hace referencia al aseguramiento de carga y estaremos mirando los tópicos más importantes a tener en cuenta en la operación de montacarga, que tienen que ver muy directamente pues con la necesidad, con eso que denominamos carga. Entonces, en principio, pues recordemos las reglas establecidas. Al final pues de la socialización, bien podemos en orden ir abordando todas las inquietudes que hayan. Y bueno, entonces empecemos. En primer lugar, tenemos el concepto de carga. De pronto cuando a nosotros se nos habla de la carga, nos vamos a la concepción que tenemos de cualquier objeto, en la medida en que enseguida creemos que le podemos dar movimiento, que está sujeto a la posibilidad de cargarse de inmediato, y por eso es una carga. Entonces, si nosotros tomamos el concepto técnico como tal, nos damos cuenta pues que los objetos se denominan carga cuando se crea en ellos la necesidad de ser movido. No siempre son una carga. Una silla no es una carga, es simplemente una silla. Un lápiz es un lápiz, así como nos muestra la presentación. Esa bobina que vemos allí es una bobina, está diseñada para ser transformada en algún tubo, en alguna estructura. El lápiz está diseñado específicamente para escribir. Pero cuando se crea en ello la necesidad de ser movido por el mismo proceso, por la misma intención para la que fue diseñado, entonces toma la connotación de lo que es una carga. Y recuerden pues que el tema de movimiento de carga no se restringe a lo que es levantar el objeto y bajar el objeto, no. Yo les decía la clase pasada pues que movimiento de carga implica todo lo que es movimiento en todas las direcciones: subir, bajar, empujar, inclinar, rotar, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vamos a hacer este movimiento o cualquier movimiento de ello, debemos tener en cuenta las características de la carga. Entonces, en principio, fíjense que hemos definido lo que es una carga: un objeto sobre el cual se crea la necesidad de ser movido. Es decir, podríamos contemplar que la concepción de carga es netamente temporal. Solamente cuando existe en el objeto la necesidad de ser movido. Vamos a subir la silla a una segunda planta. Vamos a bajar la silla. Vamos a levantar una estiba. Vamos a trasladar una estiba de X bodega a X bodega. Vamos a descargar el camión, etcétera, etcétera. Allí se está estableciendo una necesidad, hacer un movimiento. Pero ¿con qué lo hacemos? Entonces nos toca irnos a las características de la carga. Nos toca irnos a las características de la carga. Cuando nosotros hablamos de las características de la carga, encontramos que normalmente se nos manifiesta el peso. Lo primero que tenemos en cuenta para mover una carga es el peso. ¿Cuánto
pesa ese Big Bag? ¿Cuánto pesa ese componente? ¿Cuánto pesa esa bobina? ¿Cuánto pesa ese equipo para poder ser movido? Entonces, ahí tenemos que tener claro lo que es el peso. Otro aspecto de la carga es el centro de gravedad. En principio, definamos qué es el peso y nos vamos al centro de gravedad. Bueno, yo quisiera salirme un momento de aquí, un momentico de aquí. Vamos a minimizar y quiero la participación de dos personas. Un voluntario levanta la mano, por favor, y me da la definición de lo que es el peso. ¿Qué entiende por peso? Por favor, me levanta la mano. Jaime Caicedo. Jaime, por favor, ¿qué entendemos por el peso? Eso digo yo que es la fuerza de atracción de un cuerpo por parte de la Tierra. Fuerza de atracción. Fuerza de atracción. Disculpe. Que experimenta todo cuerpo. ¿Está escuchándome, profe? Sí, sí, claro. Fuerza de atracción que experimenta todo cuerpo por parte de la Tierra. Perfecto. Atracción del objeto por parte de la Tierra. A ver, otro participante. Otro participante. ¿Alguien más me levantaba la mano? Bueno, ¿y qué características tiene el peso? Ya hemos dicho que es una fuerza. Listo. La experimenta todo objeto porque está sujeto a la acción de la gravedad de la Tierra, ¿cierto? ¿Qué elementos tiene? A ver, ¿quién me colabora? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué características, qué componentes tiene el peso? A ver. Ricardo. ¿Qué nos comenta Ricardo? A ver, Ricardo. La que va a estar en hospitalización va a estar con Ricardo, bueno, listo, sigamos entonces, por favor, cerramos los micrófonos, les agradezco. Entonces, efectivamente, el peso es la fuerza de atracción que experimenta todo cuerpo por parte de la Tierra. Es una fuerza que tiene una orientación hacia el centro de la Tierra. Cuando nosotros levantamos un objeto y lo soltamos, ese objeto notamos que no se queda flotando. Mucho menos asciende. Por favor, le pido el favor a quienes tienen el micrófono abierto que me colaboren. Verifiquemos, por favor, micrófonos abiertos, me colaboran. Gracias. Entonces decíamos, un objeto suelto en el aire no va a flotar, no va a ascender, sino que la tendencia es irse a la superficie, porque después la superficie no va a poder pasar. Esa va a ser la limitación. Pero si no estuviera la superficie, él siguiera, ¿cierto? Porque es una fuerza que va dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, efectivamente, cuando uno va a levantar, va a mover un objeto, una carga
tiene que aplicar una fuerza ligeramente mayor al peso. ¿De qué estoy hablando? Y yo les preguntaba ahorita, ¿cuántos son los elementos del peso? Entonces vamos a tener dos elementos que son la magnitud y la unidad, ¿cierto? Cuando usted le pregunta, ¿cuánto pesa usted? Usted dice 80 kilogramos. Ahí hay dos elementos. La magnitud, que es la cantidad numérica, 80, y una unidad. Normalmente nosotros lo expresamos nuestro peso en kilogramos. Pero también podría ser en libras, o en arroba, o en onza. Para efectos de la capacitación y los talleres, el desarrollo de los talleres, vamos a tener en cuenta 3 unidades: kilogramo, libra, tonelada. Esas 3 unidades. La cantidad, cualquiera que sea, 5 ¿qué? 5 kilogramos, 5 toneladas, 5 libras, ¿cierto? Y entendamos que entre estas unidades hay una equivalencia, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, una de las características de la carga es el peso. El peso, que ya lo hemos definido como una fuerza ejercida por la Tierra y que tiene unos elementos importantes que son la magnitud, la cantidad numérica, y una unidad. Esto es bien importante y no confundirlo con un concepto que es propio de del medio con que se mueve una carga. Recordemos que una carga nosotros la podemos mover manualmente o mecánicamente. Esto nos lo establece la resolución 2400 por allá en el capítulo, bueno, en el título 10, manejo de carga. El capítulo 1 de ese título 10 nos habla del manejo manual de carga y el capítulo 2 del manejo mecánico de carga. Entonces nosotros con este curso, con el desarrollo de este curso, nos enfocamos en lo que es el capítulo 2 de ese título 10 de la resolución, que es el manejo mecánico de carga. Recuerden que el montacarga es una ayuda mecánica. Entonces, el medio con que se va a mover la carga para ejercer esa fuerza mayor que lo que corresponde al peso, entonces tiene que definirse en él la capacidad. Entonces, el medio con que se mueve una carga tiene que tener definido una capacidad, y la carga como tal, que es en donde se crea la necesidad de movimiento, tiene un peso. Y realmente lo que nosotros hacemos es una comparación. A mí me dicen, ¿será que esa carga de 5 toneladas se puede mover? Ah, bueno, ¿cuánto capacidad tiene mi equipo o mi medio de movimiento de carga? Entonces lo que estoy haciendo allí es una comparación entre la capacidad del equipo y el peso de la carga. La capacidad, ojo, no puede ser excedida. Por eso hemos dicho al principio que el medio con que se va a mover la carga tiene que ejercer una fuerza mayor, ¿cierto? No lo contrario. ¿Por qué? Porque se va a ver forzado el medio, el equipo en este caso, el montacarga. Se va a ver sometido a sobreesfuerzo y va a salir perjudicado. Se va a dañar. Entonces, hemos definido básicamente el concepto en contraposición, digamos, que es del peso, que es la capacidad, pero que tiene esos dos mismos elementos: una magnitud y también una unidad. Entonces son dos conceptos que contienen los mismos elementos como características. ¿Listo? Peso y capacidad. Bien. Hablemos ahora entonces
del centro de gravedad. El centro de gravedad no es más que el punto, y cuando hablo de un punto, por mínimo que sea, es un lugar, es un espacio. ¿En dónde se encuentra? En la carga. Es el punto donde se ubica el peso. Es el punto donde se ubica el peso. Entonces aquí es donde debemos tener mucho cuidado con lo que son las cargas regulares e irregulares. ¿Listo? Hay componentes que están constituidos de cargas regulares, pero que en conjunto me dan una carga irregular. Y hay que tener en cuenta el concepto también de centro geométrico. Cuando yo digo, por ejemplo, que la puerta tiene una altura de 2 metros, el centro respecto de ese eje que define la altura se encuentra lógicamente a 1 metro, el centro de la puerta. Eso es centro geométrico. Lo mismo para una mesa. La cubierta de una mesa o la parte superior de una mesa mide 2 metros por 1 metro. Entonces, respecto de la arista que mide 2 metros, el centro de gravedad va a ser 50 centímetros. Y respecto de la arista que mide 1 metro, el centro de gravedad va a ser de 1 metro. Es algo para analizar. Parece un poco contradictorio, pero es algo que hay que analizar. Esto para no confundir lo que corresponde al centro geométrico con el centro de gravedad. Muchas veces, para cargas regulares, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico. Aquí lo tenemos. Miren, en este cubo, como es una carga regular, cuando yo trazo las diagonales, todas sus diagonales, me van a dar, lógicamente, un centro geométrico. Pero como está constituido de forma homogénea por un solo material, con medidas equidistantes de ese centro, entonces el centro de gravedad, el punto donde va a estar ubicado el peso, va a ser ese mismo centro geométrico. Mientras que en este caso, si miramos este componente, esto es un mando final de un camión minero, un mando final de una maquinaria pesada de movimiento de tierra. Entonces, si yo voy a mirar el centro de gravedad, ¿dónde está ubicado? Así como está ubicado, la carga va a estar en este eje, ¿cierto? En este eje. Pero si yo hago una rotación de este elemento y voy a mirar el centro de gravedad respecto a este eje, entonces me va a quedar que va a pesar más, va a tener mayor peso en este componente que en el componente que está aquí abajo. Entonces, respecto de este eje, la fuerza de peso va a estar más concentrada del lado en donde hay mayor cantidad de masa, ¿cierto? Mayor cantidad de material. Entonces, tengamos cuidado con eso, y por eso es que en el tema de distribución de peso en las cargas, tiene que estar muy claro la ubicación del centro de gravedad. Ese es un punto que yo le voy a brindar ayuda con tablero, porque tiende a confundirse mucho. Por ejemplo, yo voy a atacar, si la arista de este cubo mide 3 metros, yo lo voy a atacar por cualquiera de su frente. Es un cubo y no me va a poner problema. Por cualquiera de su frente. Entonces, el centro de gravedad que yo debo tener en cuenta, si yo lo voy a atacar por este flanco, miren la dirección del cursor, por este lado, ¿sí? Entonces, la distancia que yo debo tener en cuenta es la distancia desde la arista
hasta el centro de gravedad. Eso es lo que prima en cuanto a la medida de centro de gravedad para comparar con la cantidad de distancia que me permite las horquillas del montacarga, o el montacarga en sí, se podría decir, el montacarga en sí. ¿Listo? Entonces, yo voy a armar un video en donde vamos a tomar unos casos. De hecho, pues hay un taller en donde se nos evalúa cuál es la carga que se debe tomar con X equipo. Y hay unas condiciones de centro de gravedad con que hay que jugar. Entonces, es bien importante tener claro esto. El centro de gravedad es el punto de la carga donde se ubica o se concentra el peso de ella. ¿Listo? Y que no es lo mismo centro de gravedad que centro geométrico siempre, sino que es posible pues que coincidan, es posible que haya un desfase, una diferencia más bien. Bien, hay otro concepto bien importante, y este sí que lo vamos a trajinar en el resto del curso. ¿Por qué? Porque este concepto, digamos que es la inspiración de los fabricantes de montacargas para que ese equipo tenga la capacidad de al menos levantar una carga. Al menos levantar una carga. Es el concepto de momento. Además, este concepto se determina como el principio de funcionamiento físico de un montacarga. ¿Listo? ¿En qué consiste? Por acá abajo se nos manifiesta que momento es igual al producto de una fuerza por una distancia. Eso es fácil decirlo, ¿cierto? Multiplicar una fuerza, 4 newton por 2 metros, y me da un valor. En términos de fórmula, pues, es fácil de pronto asimilarlo. Pero en términos cualitativos, ¿en qué consiste ese momento? El momento es el efecto que ejerce una fuerza sobre un cuerpo que articula o pivota en un punto determinado. Entonces, fíjese, primero, cuando vamos a trabajar con cargas, las cargas en principio están sujetas a una fuerza. ¿Cuál es? Su propio peso. Bien. Pero para yo levantar una carga, tengo que aplicar una fuerza. Pero resulta que el montacargas tiene una configuración, y es que tiene unas extensiones que las hemos llamado horquillas. ¿Qué tanto efecto tiene una carga en la punta de las horquillas, en el centro de las horquillas, o muy próxima o pegadas al respaldo de la carga? Entonces allí se traduce el concepto de momento. Entre más próxima esté la carga al respaldo de las horquillas, al respaldo de la carga, menos momento va a ejercer sobre el montacarga. Menos momento va a ejercer sobre el montacarga. Yo se lo voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros vamos a abrir una puerta abatible, normal y corriente en nuestra casa, ¿a dónde nos vamos? Tratemos de no incluir la cerradura. ¿A dónde nos vamos si ella está abierta, por ejemplo? ¿A dónde nos vamos para cerrarla? ¿Será que nosotros aproximamos nuestra extremidad, nuestra mano, nuestro dedo a las bisagras? ¿O será que nos vamos a la orilla donde se encuentra la cerradura? Es más cómodo irse a la orilla que irse a las bisagras. A nadie se le da por irse a las bisagras. ¿Y por qué? Porque precisamente entre más próximo estoy a la bisagra, mayor fuerza tengo que hacer. Es decir, entre menos distancia haya
mayor fuerza debo hacer. Entre menos distancia, ¿de dónde? Del punto donde ella rota. Del punto donde ella rota. Entonces ahí va incluido esas dos variables. Fuerza y distancia. ¿Qué efecto tiene? El efecto que yo quiero, el producto que yo quiero, que es abrir o cerrar la puerta. ¿Con qué lo logro? Aplicando una fuerza a una distancia determinada. ¿Listo? Entonces, se dice que el momento es el principio de funcionamiento físico del montacarga. Bueno, ¿y dónde se manifiesta esto en el montacarga? Miren, el montacarga es como una balanza. De hecho, sin carga, se dice que el montacarga es una balanza desbalanceada. ¿Por qué? Porque tiene en su naturaleza una fuerza aplicada. ¿Dónde tiene esa fuerza aplicada? Nosotros veíamos en la clase anterior que el montacarga tiene un contrapeso. Él trae por fábrica un contrapeso. ¿Para qué? Para cuando se le aplique una fuerza en las horquillas, tenga la capacidad de entrar en equilibrio. ¿Listo? Si no fuera por ese contrapeso, créanme que sería un vehículo normal y corriente que no tendría la capacidad para levantar una carga. Entonces, todo equipo de manipulación de carga maneja el concepto de momento y como mínimo, para ciertos equipos que son de menos exigencia, maneja el concepto de estabilidad. Todavía no hemos visto el concepto de estabilidad, pero podríamos decir que en un montacargas contrabalanceado, los dos conceptos importantes serían el concepto de momento y el concepto de estabilidad. ¿Listo? Entonces, el momento es el efecto que ejerce una fuerza sobre un cuerpo que articula o pivota en un punto determinado. La pregunta es, ¿cuál sería el punto de pivote, de rotación en el montacarga? Ya sabemos que cuando un montacarga toma una carga, el efecto o el punto donde se produce el efecto es en las horquillas. ¿Sí o no? Es como cuando uno toma una carga manualmente, el peso, cuando tú lo trasladas, tú lo soportas en las manos. Que hay un protocolo de levantamiento de carga, listo, está bien, pero cuando ya tú tienes la carga en los brazos, imagínate que tú estiras los brazos para transportar 20 metros, 20 kilos. No has concluido los 10 metros cuando te sientes cansado. ¿Por qué? Porque el peso de esa carga se manifiesta en tus brazos respecto de una capacidad que tú tienes, mientras que ese peso lo lleva lo más próximo al cuerpo, que eso te dice el protocolo en la resolución 2400, el efecto de momento disminuye, va a ser menor. Va a ser menor. Entonces, fíjate que ahí relacionamos fuerza y distancia. Ahorita mismo de pronto estamos un poquito ciegos con estos conceptos, pero quedo comprometido con elaborar el video para que miremos claramente lo que estamos transmitiendo ahorita y cuál es ese punto de pivote, de rotación. En el ejemplo que pusimos de la puerta es muy fácil entenderlo, el eje de las bisagras, claro. Y en el montacarga, nosotros mencionamos un elemento en montacarga que yo le dije, este elemento parece insignificante, pero es bien importante. Entonces, eso lo vamos a aclarar en el video, o si tenemos la posibilidad ahorita con alguna imagen, pues bien, lo vamos a poder desarrollar. Lo que pasa es que este concepto del momento, cuando nosotros entramos al análisis de si puedo o no levantar una carga, lo vemos claramente. Por eso es que aquí lo esquematizamos en términos de fuerza y el simple concepto. No se preocupen que más adelante habrá claridad sobre ello. ¿Listo? Bien.
Y el término estabilidad, que no es más que el equilibrio, el balance de ese equipo, del medio, el movimiento de carga, para soportar una fuerza o mientras soporta una fuerza. ¿Listo? ¿En qué condiciones se deben considerar la fuerza para que el equipo a cierta altura establezca o me dé la máxima estabilidad? Porque de cierta altura en adelante el equipo se vuelve inestable. Ahí es cuando entramos en una discusión de si un equipo pierde capacidad en la medida en que levanta horquilla. Ese es un dilema. Entonces, eso lo aclaramos posteriormente. Bueno, como habíamos hablado de que los componentes, tanto de peso y de capacidad, son una magnitud y una unidad, pero veíamos efectivamente 3 unidades, y en el tema del centro de gravedad también es posible medir esas distancias que le había mencionado desde la arista, desde donde se toma la carga hasta el centro de gravedad, en diferentes unidades, y de hecho los equipos lo vamos a encontrar en diferentes unidades. Entonces se nos va a establecer muchas veces la necesidad de realizar conversiones. Por ahí hay un taller que me gustaría pues ya mirar cómo les ha ido. ¿Por qué? Porque en ello aclaramos precisamente algunos conceptos confusos respecto de la equivalencia entre unidades. Eso por un lado. Por otro lado, yo les he brindado unas tablas que son ayudas operativas. Estas tablas lo que pretenden es llenarnos menos de matemática y darle una aplicación directa con tan solo una operación. Es decir, yo sé que hay muchos que se les facilita el tema de la ejecución de regla de 3, de hacer una conversión con términos sucesivos en la cancelación de unidades. Tenemos esa destreza, pero lo que quiero en principio es que cuando se me brinde una ayuda, yo debo darle una interpretación. Primero, darle una interpretación. Y segundo, darle la aplicación. ¿Listo? Entonces, hay 2 tablas que yo les he suministrado para el tema de las conversiones. Primero, la tabla de conversión de longitud, unidades de longitud. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, equipos, montacargas, que el fabricante nos dice, mire, el centro de gravedad admisible es de 500 milímetros. O es de 500, o es ¿de qué? De 30 pulgadas. 30 pulgadas. Y las dimensiones que tú tienes en la carga están en metros. Entonces allí yo tengo que hacer una conversión. ¿Por qué, amigos míos? Porque, miren, por un error de comparación, porque cuando nosotros levantamos carga, repito, estamos haciendo una comparación entre la necesidad y la capacidad. Si nosotros tenemos un error, eso se nos puede traducir en un accidente. Se nos puede traducir en un accidente por un error de conversión. Y hay veces que de pronto no es que se tenga un accidente, pero muchos operadores de pronto se nos va la liebre y es que el montacarga no puede. Mira, esa carga está con el centro de gravedad dentro de lo que corresponde. O, en su defecto, está
con un peso dentro de lo que corresponde para con el equipo, pero el equipo no puede. Ese será que la bomba hidráulica ya está fallando y resulta que no es tema de bomba hidráulica. Y resulta que la bomba hidráulica se la llevan al mecánico y el mecánico viene, la mira por todos lados, le hace la prueba, te la entrega, te cobra por su trabajo y el comportamiento sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque es que no hemos analizado de pronto las condiciones de la necesidad, que son las características de la carga y las características del equipo con que voy a levantar, con que voy a mover esa carga. Bien, entonces, esto es bien importante. Elaborar los talleres implica el uso de estas tablas. Prefiero que no hagan regla de 3, que en la justificación no se manifieste regla de 3, sino que se manifieste el uso de la tabla. Por ejemplo, yo tengo 80 pulgadas. 80 pulgadas. Por favor. Tengo 80 pulgadas. Entonces, esa 80 pulgadas la voy a llevar a metro. Entonces, sencillo. Me ubico en la columna D. Como voy a llevarla a metro, entonces sería el segundo renglón de conversión y voy a simplemente multiplicar por el factor que aquí se me está indicando. Es decir, que la tabla lo que me está diciendo es que en cualquier caso yo voy a realizar una multiplicación. Es una ayuda operativa muy importante y muy útil porque, ojo, no todos tenemos la capacidad de desarrollar ciertas operaciones en engorrosas reglas, sino que me brinda la posibilidad de hacer una sola operación y de tener unos resultados acertados. Lo mismo ocurre para con la tabla de conversión de peso. Tabla de conversión de peso. Aquí no voy a profundizar, es el mismo concepto, porque quiero mirar primero los talleres. Y mirar los resultados de los talleres me va a permitir hacer una retroalimentación respecto del uso de la tabla. ¿Listo? Y entonces voy a tomar para la socialización algunos integrantes que me argumenten su respuesta y estaremos entonces haciendo, si es necesario, la respectiva discusión y aclaración del caso. ¿Listo? Bueno, amigos míos, este ha sido pues el barrido de la presentación del día de hoy. Si se han dado cuenta, pues el tema ha hecho referencia básicamente a dos características importantes de la carga. El tema ha hecho referencia a dos características importantes de la carga, que son el peso y el centro de gravedad, pero a tres conceptos también importantes que son la capacidad, el momento y la estabilidad, fundamentales en la operación de montacarga. Fundamentales en la operación de montacarga. Hay unos videos que tratan de hacer esta aplicación, están colgados aquí en la plataforma. No obstante, yo voy a sintetizar la explicación y les voy a mandar el respectivo video para poder darle una buena aplicación en el tema de los cálculos. Porque, ojo, amigos míos, muchas veces, por las características de la cargas generales, nos toca realizar algunos cálculos. Y es bien importante no equivocarnos para que nuestra operación sea segura. ¿Vale? Entonces,
¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? Señores, Profesor, si la... resuciten. ¿Aló? Señor. ¿Aló? Sí, señor. Si la carga es muy grande, pero el peso está dentro de la capacidad del montacarga, ¿cómo cómo se mide el peso ahí? O sea, el volumen, o sea, mucho volumen, pero el peso es diferente. O sea, no se puede, ¿cómo haríamos en ese caso? Bueno, listo. En principio, vamos a tener en cuenta las dimensiones, incluso indistintamente del peso, sabiendo que el peso es favorable, a buscar el equipo, así sea de mayor envergadura, pero que me cobije la configuración de la carga. ¿Listo? Si quedamos muy estrictos, el comportamiento de la carga de pronto no va a ser de producir un volcamiento del equipo como tal junto con la carga, porque el momento que le ejerce de pronto no va a ser desfavorable. El momento que va a ejercer es sobre la misma carga, tratando de hacer un pivote de la carga, y la carga en ese sentido puede salir de control del equipo. Entonces, quedan otras opciones. Primero, el aseguramiento de la carga para con el equipo, es decir, buscar un mecanismo de inmovilización de la carga respecto del equipo, respecto de los elementos de trabajo, respecto de las horquillas. Inmovilizar. Pero ahí estaríamos asociando también posiblemente por las dimensiones de la carga pérdida de visibilidad para con el operador. Pero entonces buscamos otros medios, otros controles. Fíjate que estoy hablando de controles de seguridad y esto es seguridad. Buscamos entonces cuántos controladores de tráfico o guías o auxiliares con formación, con conocimiento seleccionado, no improvisado, nos acompañen en esa operación. Entonces, cuando tenemos esas condiciones, preferiblemente se debe hacer una planeación, se debe planear el movimiento. Entonces, por eso tú recibes una formación, porque de pronto esa condición de mover el montacarga, echa para adelante, echa para atrás, listo, está bien, pero ¿cómo estoy analizando yo condiciones de movimiento, condiciones del entorno, condiciones del equipo, necesidades? Allí es donde se destaca la formación del montacarguista. La pregunta es bien importante y esto lo vamos a socializar, amigo mío, lo vamos a entender, como les digo, mucho más adelante cuando ya tengamos explicación de lo que es el efecto de momento. Bueno, el profesor me está hablando a mí de momento, pero ¿cómo es eso de momento? Ahorita mismo es algo abstracto, es intangible, pero más adelante créame que van a comprender. Incluso ese ejemplo que usted ha puesto se va a presentar en los ejercicios que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esas condiciones, no es que vamos a dar un no rotundo, sino que vamos a buscar opciones para en lo posible realizar el movimiento, primando la seguridad. ¿Listo? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Buenas, profe. Una pregunta. Señor Ricardo, Mi nombre es Jaime Caicedo. Listo, señor Jaime. Correcto. Profe, una pregunta. Usted me está hablando de pivota. ¿Usted me puede hacer el favor de decirme qué es una pivota? O sea, cuando hablamos de que el momento es la acción que tiene una fuerza respecto de un cuerpo,
que puede pivotar, rotar o girar. Es que estamos mencionando ahí tres sinónimos. Es decir, pivotar lo mismo que rotar. Cuando tú estás con tu niño en un parque, lo llevas a un balancín, el balancín ahí donde está apoyado en la mitad, allí pivota, eso es pivotar. Ese es el punto de pivote, el punto de apoyo del balancín donde él rota hacia arriba, hacia abajo, es como el punto neutro en donde se aplica palanca. El concepto más asociado y más cercano al tema de momento es aplicación de palanca. Cuando tu niño que tiene un peso lo colocas en un balancín, enseguida el balancín baja por acción del peso, ¿cierto? Y viene otro niño de pronto con un peso que puede ser mayor. ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia es que lo va a hacer subir a tu niño, ¿ya? Entonces, el mecanismo ese está rotando, está pivotando, está girando alrededor de un punto. O sea, no es un giro total, porque giro ya pues es como completamente los 360, pero a eso se refiere pivotar, girar. Entonces, fíjate, cuando yo le ponía el ejemplo de la puerta, te das cuenta que la puerta abatible, la normalita, porque ahorita tenemos puertas corredizas, puertas inclinadas, puertas tal cosa. Pero si nos vamos a una puerta normal y corriente, abatible, la puerta hecha hacia un lado y hacia otro, es decir, pivota. ¿Vale? Ok, profe, muchas gracias. ¿Cómo no, amigo mío? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Ricardo está levantando la mano. Ricardo Monterrosa. ¿Quién más? Señores, ¿cómo les ha ido con el manejo del material que tienen a su disposición? ¿Sí lo han interpretado bien? ¿Lo han asimilado? ¿Qué inquietudes tienen? Estamos para servirles, para aclarar, para compartir. Este espacio es para ellos. Cuénteme, Jorge. Profe, bueno, la verdad es que esto es muy interesante. ¿Está escuchando, profe? Sí, claro, como no lo escucho, Jorge. No, profe, esto es muy interesante. La verdad es que se está enseñando ahora, de ahí radica la vida de algunos compañeros en la empresa. La verdad que es muy interesante y de aquí donde usted está arrancando es algo muy interesante. Me interesa mucho porque es algo que uno de lo que es el balance y todas esas cosas. Es muy importante nosotros como estudiantes aprender esas cosas. Y la verdad es que es muy interesante esta clase, profe. La verdad es que estoy muy encantado con esta clase. Listo, Jorge, me alegra. Recordemos pues que lo que se quiere es precisamente, como en el montacarga, lograr un equilibrio entre lo que es la experiencia y la teoría. Ese equilibrio pues seguramente nos va a dar muy buenos resultados. El tema de detenernos y analizar, eso nos permite pues ir más seguro a nuestras operaciones. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Gracias. A ver, ¿quién más? Bueno, si ya no hay más inquietudes, entonces vamos a darle por terminado a la sesión de hoy. Vamos a darle por terminado a la sesión de hoy.